Unidos en la presencia de nuestro Dios. Es bueno que nosotros aprovechemos estos tiempos porque son únicos. Pueden haber más tiempos de alabanza, de adoración, pero van a ser diferentes. Y es bueno llenarnos, ¿verdad? Saciarnos del Señor, porque Él tiene. Y nuestro Dios es bueno, y nuestro Dios es fiel. Y Él está aquí, Él está entre nosotros y en nosotros. Quería iniciar este tema con una pregunta. ¿Sabe por qué hay tanta gente enferma en este tiempo? En los últimos años, ¿verdad? Han aparecido tantas enfermedades, tantas cosas que asustan al ser humano. Nos están asustando con otra pandemia, pero nosotros estamos confiados en nuestro Dios. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo y a Él le pertenecemos. Los que tenemos un poco más años y los de más edad, había mejor alimentación antiguamente, ¿cierto? La alimentación era más sana y por lo tanto se mantienen como un roble algunos, bien, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esa gente se alimentaba bien, con hartas legumbres, que a algunos no les gusta, con verduras, frutas. Increíblemente nosotros, siendo un país tan rico en verdura, en vegetales, ¿no es cierto?, en legumbres, no le sacamos provecho. Mariscos, ¿verdad? Hay gente que simplemente no come marisco. Y sabe que la persona que no se sirve marisco se enferma. Nosotros tenemos en la familia una persona que ellos el marisco no. Y sabe que fue afectada su vista y empezaron a crecerle sus ojos por la falta de yodo en su organismo. Entonces, hay muchas cosas. ¿A quién no le obligaron a comerse una sopa de marisco? A mí. ¡Ay, qué cuestión más mala! O una porotá. No sé a quién no le gustan los porotos, los legumbres, pero son alimentos ricos en proteínas y en vitaminas y en todo lo necesario para el organismo, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces nos resistíamos a aquellas cosas. ¿A quién le gustan las cebollas? Algunos, ricas, ¿no es cierto? Y es un antibiótico para el organismo. Yo conozco una chicoca que se come la cebolla en escabeche como nada. Yo nunca me comí una cebolla en escabeche. Lo reconozco, soy mañosa. Pero ella, entonces, ¿pero para qué nuestros padres, ¿no es cierto? Nosotros mismos le exigimos a nuestros hijos que coman ciertos alimentos? ¿Para qué? ¿Por molestarnos? ¿Por hacernos pasar a nosotros un mal rato, ¿no es cierto? Porque hay que estar ahí, cómetela. Con avioncitos cuando son chicos, ¿no es cierto? Una por tu tata, otra por tu papá, sacamos toda la parentela para que se coman la comida. ¿Para qué nos damos ese trabajo? Para que se alimenten bien y para que crezcan sanos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que puedan enfrentar la vida y puedan enfrentar las enfermedades, ¿no es cierto?, con las proteínas y las vitaminas necesarias. Entonces, nosotros necesitamos alimentarnos bien. Y yo quiero aquí llevarlos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 3, en la versión NTV. Dice así: por tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena en la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor.
Mire qué consejo nos da aquí el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Que si hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida, nosotros debemos de vivir conforme a esa nueva vida. Y así como yo les hablaba de alimentarnos en la forma natural, ¿no es cierto? El apóstol aquí nos dice que nosotros también debemos de alimentarnos espiritualmente. Entonces, nos exhorta a todos los recién convertidos, ¿no es cierto?, cuando llegamos recién al Señor, a que crezcamos espiritualmente manteniendo con el apetito en la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros, Dios la compara aquí, ¿no es cierto?, a la leche materna. Los que somos padres y los que ahora somos abuelos, vemos con qué ganas mama un bebé. Cómo él no cambia por nada o ella, ¿no es cierto?, la leche materna. Ellos lo toman y se toman del pecho de la mamá con unas ganas. Y nosotros cuando ya somos grandes probamos esa leche y la encontramos muy mala. ¿No es cierto? No tiene gusto a nada, no es dulce ni salada. Pero cuando el bebé está chiquitito, como está el Félix mamando ya, él no cambia nada por su pecho. Entonces, el Señor dice que así, ¿verdad? Como nosotros, algunos, anhelamos, ¿no es cierto?, comer bastante, es más importante aún alimentarnos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ahí dice que la palabra de Dios él la compara con la leche materna. Y ahí en el primer versículo 1, él nos manda, nos exhorta, ¿no es cierto?, a la santificación, a limpiarnos. ¿Y qué dice? Por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Dice, pero ¿cómo? Si somos nuevas criaturas, ¿por qué el apóstol nos está diciendo eso? Porque sabe que aquí dice que nosotros, estas son las herramientas que se usan para ir en contra de la fraternidad, contra el amor fraternal. Son las cosas que nos llevan a tener problemas entre nosotros. Entonces él dice, por tanto, desháganse de toda mala conducta. Aquí nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Estamos en un espejo, ¿verdad? La semana antepasada yo les hablaba de que la palabra es un espejo donde nosotros nos miramos. Y ya ahora no miremos para ningún lado, estamos frente a un espejo. La única manera en que seamos edificados y seamos cambiados es cuando yo pongo atención, ¿verdad? Hablábamos del prestar atención con lentitud, reflexionando en lo que estamos oyendo y pensando en la cosa que a mí me afecta en forma personal. Entonces, y dice que cuando nos santificamos son dos cosas, son despojarse del mal y revestirse del bien. Son dos cosas que suceden, porque yo echo la maldad que tengo en mí, porque todos nosotros todavía nos quedan cosas malas. Es cosa de vivir una situación donde muchas veces nos sorprendemos, uy, ¿por qué reaccioné así? Entonces el apóstol nos dice, por tanto, desháganse de toda mala conducta. Y nosotros lo sabemos, no necesitamos que alguien nos venga a decir, oye tú, nosotros lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos dice, cuidado con eso. Entonces él hace una lista y dice, acaben con todo engaño. Porque si yo no pongo atención a la palabra y sigo siendo el mismo, me estoy engañando yo mismo. No, eso es para el otro. Y no crecemos, ¿verdad? No crecemos. Y la palabra, ¿no es cierto?, trae enseñanza, exhortación, corrección y también trae consuelo. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Cada vez que nos congreguemos o cada vez que usted y yo leemos la palabra, ser renovado. ¿Verdad? Decir, Señor, esto es para mí, esto me llega. Entonces dice, saquen todo engaño, toda hipocresía.
porque los seres humanos nos gustan, ¿no es cierto?, de aparecer como los buenitos delante de todos. Que todos tengan una buena imagen de mí. Pero esa no es la realidad. Esa no es la verdad. Porque somos imperfectos. Nos equivocamos. Pecamos. Tenemos malos pensamientos. Le deseamos mal a otros. Y el Señor lo sabe. ¿Verdad? Entonces dice que nos quitemos todo engaño, toda mala conducta y toda palabra hiriente, dice ahí. ¿Verdad? Celos. ¿Pero cómo, pastora? ¿Está diciendo eso? Yo soy una mujer grande. Pero están los celos. Se están, ¿verdad? Que halaguen a alguien más al lado tuyo y vas a ver cómo va a vibrar tu corazón. O que a un compañero de trabajo lo reconozcan más. Quizás no se dice nada, pero por dentro, si lo conocieran como este. Porque está eso, esa naturaleza, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, desháganse de eso. Y de toda clase de comentarios hirientes. Lo haga delante de la persona o si la persona no está presente en lo mismo, porque Dios lo está viendo. Entonces a veces, ¡ay, qué linda, te amo! Pero por detrás, y eso es hipocresía. A lo mejor la persona no lo va a saber, pero sí lo sabe el Señor. Y por eso dice el Señor, y toda clase de comentarios hirientes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ahí en el versículo 2, ¿qué nos dice? Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Cuando nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Ahora mismo por escuchar la palabra, por atenderla y por vivirla, esas cosas van a ir desapareciendo. De solo de Dios viene la fuerza para que nosotros podamos ser vencedores sobre el pecado. Porque cuando lo intentamos nosotros nos agotamos y quedamos tirados en el camino. Pero solo Dios nos da la fuerza cuando reconocemos ese pecado. Cuando vamos de rodillas y dice, Señor, esta soy yo. Esto me cuesta, Señor. Lo mismo, Señor, ayúdame. Entonces dice que para que crezcamos, para que ya no sigamos siendo los mismos. Yo quiero que usted medite un poquito, reflexione, pero no diga nada. El año pasado, en esta fecha, fíjese que ya vamos a cumplir un año que nos estamos congregando presencialmente. ¿Ha cambiado usted? ¿He cambiado yo? Imagínense, hemos recibido todas estas enseñanzas. Y toda enseñanza trae una reprensión. Toda enseñanza trae una enseñanza que yo debo de obedecer. Entonces aquí la palabra dice que la palabra, ¿para qué yo debo de desear la leche espiritual? Para crecer a una experiencia plena de la salvación. Para vivir como una persona salva. Para vivir como un hijo de Dios, yo debo de anhelar la palabra de Dios. Y aquí la leche espiritual es para los nuevitos. Porque si una guagua, un niño de 8 o 9 años mama, ya todos lo miramos con, no, pues, ya tienes que tomarte otro alimento. ¿Verdad? Entonces, y nosotros, algunos se quedan pegados, es que yo soy nuevito. Pero ¿hasta cuándo? Tenemos que crecer. Y el Señor nos quiere dar una experiencia maravillosa, dice, plena, para los que andan en salvación. Porque cuando nos convertimos, fuimos salvos. Y desde ese mismo momento debimos de andar y vivir como hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos de despojarnos, ¿no es cierto?, del mal y revestirnos del bien. ¿Y cómo me revisto del bien? Bueno, empapándome de la palabra de Dios, de lo que Dios dice.
Eso a mí me va a dar la fuerza, eso me va a dar la dirección. Ahí están las leyes de Dios, ahí está lo que Él quiere para mí y lo que quiere para usted. Y esto es una decisión. Usted y yo tenemos que decidirlo. No podemos decir, sí, estuvo bonito, pero voy a ver. Seguro que se le va a olvidar, porque no tomó una decisión inmediatamente. Entonces, nosotros debemos de decidir resistir al pecado que constantemente nos asedia. Está ahí la tentación, está ahí la maldad, ¿no es cierto? Que, pero si tú puedes hacer esto, si tú puedes hacer lo otro. Todos somos tentados. Nadie puede decir, no, me faltan las alas nomás. No, todos tenemos, ¿no es cierto?, esa inclinación. Sino cuando alguien dice, oye, ¿supiste? Nadie dice, oye, no quiero saber nada. No, nos quedamos ahí para saber, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos, cuando decidimos agradar a Dios, tomar la decisión de resistirnos al pecado. Y eso solamente lo podemos hacer de la mano de nuestro Dios. Pero Él nos ha provisto de todo lo necesario. Por eso Él envió al Espíritu Santo. Él le rogó a su papá, yo quiero que tú envíes al Espíritu Santo para que los enseñe, para que les recuerde y para que les dé, ¿no es cierto?, testimonio de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos da el testimonio. Él hace sentirnos tristes, Él hace sentirnos mal cuando hemos pecado. Él es el que está para ayudarnos y no para dejarnos ahí, ¿no es cierto?, sino para levantarnos. Pero nos levanta con las promesas y con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que arrojar lejos de nosotros. Es precisamente lo que más daña el amor fraternal, ya sea en la familia o en la congregación, ¿no es cierto? Lo que debe reinar entre los miembros de la comunidad cristiana son estas cosas. Los celos, ¿no es cierto? La mala conducta, las malas palabras. Porque a veces se ha fijado usted que uno le dice algo a alguien y ¿para qué se lo dije? ¿Para qué contesté así? ¿Para qué hice eso? Tenemos que fijarnos siempre. ¿Voy a edificar a mi hermano con esto? ¿Lo voy a animar? ¿Lo voy a tirar para arriba? ¿O con mis palabras lo voy a dejar? Porque ya no somos pequeños. Los niños pequeños, dice que hay un dicho que los niños son muy crueles, porque ellos dicen lo que están sintiendo. Pero los adultos ya debemos de cambiar. Por eso dice, salga de vosotros toda hipocresía, todo engaño, toda mala conducta, todo comentario hiriente. Y hay personas, ¿no es cierto? Yo vengo de una familia con una lengua hiriente. Pero eso no tiene por qué seguir. Eso se rompió cuando yo vine a Cristo. Y si se quiere salir, ahí la sujeto, la traigo a Cristo. Porque la lengua es uno de los instrumentos, ¿verdad?, que dice que hay veneno en ella, veneno mortal. Hay algunas personas que si se muerden se envenenan. No, aquí no hay nadie de eso, no. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos, de no hacer daño primero en nuestra familia y a los que están a nuestro alrededor. Y por eso el Señor nos dice que debemos de crecer en una experiencia con Él. No podemos quedarnos. Entonces nosotros debemos de desechar toda malicia, toda malignidad que trama daño o perjuicio contra el prójimo, junto con todo engaño, hipocresía y toda clase de murmuración, donde se especifican los pecados que dañan directamente al amor fraternal. Y nosotros sabemos cómo somos. El Señor no necesita venir a decir, oye, mira tú. No, sí sabemos, nos conocemos. Entonces hay cosas que debemos de cambiar. El aspecto positivo de la santificación consiste en crecer en el bien, lo cual exige
como todo crecimiento, una buena alimentación. La pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que yo escucho? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué me hablan mis amistades con las personas que yo comparto? ¿Qué me entregan? ¿Qué entrego yo? Me gozaba mucho en escuchar a una pastora que estuvimos orando por ella, por la pastora Yasmina Galás. Ella se fracturó un pie, ella es una mujer viuda de hace varios años ya, y se resbaló y se le fracturó el tobillo. La llevaron, me dice, rapidito, yo en un momento ya estaba hospitalizada. Me dijo, fue todo tan rápido. Y les voy a contar algo tan poderoso. Dice que ella nunca tuvo dolor. Y yo le decía, pero ¿cómo si eso duele tanto cuando se quebra un hueso? Y donde estuvo hospitalizada, evangelizó a toda la sala. Dice que de otras salas venían a pedirle que orara. Mire qué maravilloso. Yo dije, ahí estaba el propósito del Señor. La llevó para eso. Dijo, después me cambiaron a otra sala, la misma cosa. Oró por todo. En 3 salas estuve. Y dijo, y así como me llevaron, después de operarme estuvo como 3 semanas. Me trajeron rapidito porque como llovió en Coquimbo, se inundó el hospital. Dijo, ya la operaron un día, el otro día, para la casa. Dijo, así como me fui, me trajeron rapidito. Pero qué poderoso, hermano. Tú das lo que tienes. Si no tienes, no das nada. Pudo haber pasado inadvertida como una enferma más en ese hospital. Pero ella sembró la palabra. Y me dijo, y me llaman todavía. Ore por mí. Un joven vino a mi casa, me dijo, ¿a qué ore por él? Y oré, dijo, por gente que estaba a cargo de la Iglesia Católica. Dijo, se convirtieron peces grandes. El Señor. Pero hermano, ¿qué damos nosotros? ¿De qué estamos llenos? ¿De qué nos alimentamos? Necesitamos, lo que dice el Señor, llenarnos, alimentarnos bien de la palabra de Dios. Yo otras veces le he dicho que este tiempo es el tiempo de la entretención. Yo doy gracias a Dios que ninguno tiene un celular en la mano. Porque el celular dice, tengo la Biblia, sí, está bien. Pero igual está recibiendo los mensajes, le está piteando la cosita y la está distrayendo. No sé mucho de los celulares, pero yo entiendo que es así. Por eso mi celular apagadito mientras estoy en la reunión. Entonces, necesitamos para santificarnos, para agradar a Dios, para dejar los pecados, para dejar todos esos malos hábitos, una buena alimentación. Así como nos alimentamos para estar sanitos físicamente, necesitamos alimentarnos bien de la palabra de Dios. Dice, Pedro no dice que hayan de apetecer la leche espiritual cuando hayan crecido, sino para que crezcamos. O sea, cuando éramos pequeños, esa leche era la necesaria. Pero cuando ya crecimos, necesitamos alimento sólido. Yo sé que los pequeños, ¿no es cierto?, ya están comiendo comida. El pechito, pero comida. Porque ya su cuerpo está necesitando, ¿no es cierto?, otro tipo de vitamina, de proteína. Entonces, el bebé que siente avidez por la leche materna ofrece garantía de que se convertirá en un niño robusto y después en un adulto fuerte y vigoroso. ¿Cuántos tomaron harto pechito aquí? No quieren reconocerlo. Pero todos en algunas semanas, algunos meses, algunos años. Había un bebé aquí, que no voy a decir quién es, parado le mamaba a la mamá, ¿cierto? Ya está grandecito, o sea, ahora si uno le dice se va a avergonzar. Pero esa es la pura verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no le alimenta tanto, pero ese regaloneo, ese apego. Y ese es el apego que era el Señor contigo y conmigo. Que no podamos vivir si no nos alimentamos. Que tengamos esa necesidad, con esas ganas, ¿no es cierto? Que el bebé agarre el pecho de su madre. Y qué terrible cuando le salen dientes, porque ya empieza a morder. Pero ¿qué hace la mamá? Le sigue dando pecho porque sabe que es bueno para su niño. Entonces, nosotros
necesitamos esa leche, ya no la leche materna recién, sino un alimento sólido. Y eso depende de usted y de mí, que tengamos esa necesidad. Y esta leche debe de ser, dice, no adulterada, leche pura. La palabra de Dios debe ser pura. El crecimiento espiritual tiene objetivo, llegar al término normal de la vida cristiana, la salvación. A través, hermanos y hermanas, del estudio de la palabra. Y no solo de estudiarla, no solamente cabezones llenos de, sino obedecerla. No solamente yo no le quiero entregarle una información de cabeza a cabeza, de corazón a corazón. Que usted la viva, que usted se apodere de esa promesa, que se apodere. El Señor dice esto, yo lo creo. El Señor me está diciendo que debo de apartarme de la mala conducta. Eso voy a hacer. Voy a sacar el engaño de mi vida, lo voy a hacer. Voy a sacar los comentarios hirientes, lo tengo que hacer. Todos somos responsables hoy día de esta palabra. Usted y yo no podemos decir, ay Señor, yo no sabía. El Señor le va a recordar. Te lo dije. Y principalmente yo tengo que hacerlo porque yo recibí la palabra. Entonces, para lograr esa vida cristiana y llegar a la meta que el Señor tiene. ¿Cuál era la meta del Señor? Padre, dijo el Señor Jesús, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Imagínense qué invitación más preciosa. Él nos quiere llevar allá a su casa por la eternidad. ¿Y estamos listos para ir? Ya, Señor, estoy listo. Yo creo que nadie puede decir eso, ¿cierto? No, dice el Señor, te faltan, hay que limarte algunas cositas, hay que sacar esto, hay que sacar lo otro. Y para eso estamos en esta tierra, para prepararnos para morar eternamente con Él. Y esas son las instrucciones. No voy a dejar, dice el Señor, entrar a ningún hipócrita. No voy a dejar a ningún engañador. No voy a dejar entrar a ninguno que haga comentarios contra los demás. Por eso dice el Señor. Pero ¿cómo lo logran? Aliméntense de mi palabra. Llénense de esto. Y lo demás va a ir saliendo rapidito. Entonces el Señor dice que si nos alimentamos bien, vamos a lograr llegar a la meta. Esa es nuestra parte, alimentarnos. No llenarnos de tanta mundanalidad, tanta cosa que te ofrece el mundo. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de nuestro Dios. Para eso el cristiano debe seguirse alimentando de la palabra de Dios. Él nos invita a considerar esta leche no adulterada. En 2 Corintios 4:2 vamos a leer. Dice así: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Nosotros debemos de predicar la sana doctrina. Eso es lo primero, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra. Porque hay dos maneras de adulterar la palabra de Dios. Traduciendo mal las escrituras, ¿verdad? Y lo segundo es no exponiendo con fidelidad las escrituras, ya sea al dejar de proponer todo el consejo de Dios o dándole un sentido que no tienen, o mezclándola con las invenciones de la propia fantasía del predicador o para buscar el lucro, ¿verdad? Hay gente que le da el sentido que quiere a las escrituras, las tergiversa. Y hay algo que nosotros debemos de rescatar siempre, es que la palabra nos va a santificar. Siempre nos va a llevar a dejar el pecado. Si una palabra no le habla eso, tenemos que examinarla muy bien. O el predicador le da la fantasía, ¿no es cierto? Hay tanta gente que toma un versículo y habla de sus historias, de sus testimonios, de sus vivencias y no vuelve jamás a la palabra. Nosotros
tenemos que hablar la palabra. Y otra gente, usted ya lo ha visto, que tergiversan la palabra para sacar provecho monetario. Está lleno internet, ¿no es cierto?, de predicaciones donde trae tu ofrenda. ¿Cuándo el Señor Jesús pidió ofrenda? Nunca hizo una campaña el Señor. Dice, ya, voy a hacer sanidad, traigan su ofrenda. $1,000 para arriba. Jamás. Porque todo el servicio del Señor es gratis. Es solo por fe. Eso es lo que agrada al Señor, la fe. Entonces, nosotros debemos de meditar. ¿Por qué se debilita el creyente? ¿Por qué hay tanto creyente desanimado? ¿Por qué hay tanto creyente que se ha quedado en el camino? Que no tiene ganas, que ya no quiero, ya no me gusta. Vamos a ir a Hebreos 5, versículo 11 al 14. Hebreos 5, del versículo 11 al 14. Dice así. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Está clarito, clarito. Entonces, ¿por qué? Aquí dice que el autor, ¿no es cierto?, nos habla de que el bebé inmaduro va a querer seguir tomando leche. Y sabemos que hay chiquititos, ¿no es cierto?, que se envician en el pecho y no quieren nada más. Habrán algunos cristianos así, que quieren pura lechecita. No, lo bonito nomás, lo que me beneficia a mí. Entonces, dice, como recién nacidos necesitan la leche espiritual de la palabra. Es decir, de las verdades elementales, cuando por el tiempo se llevan aprendiendo, por el tiempo que ya llevan estas personas, ya deberían de estar enseñando. Es un llamado de atención para nosotros. Con el tiempo que yo llevo, yo debería de estar enseñando. ¿Y por qué no estoy enseñando? ¿Por qué no estoy listo para entregar una palabra? ¿Por qué cuando en la calle alguien necesita una palabra, no estoy dispuesto? No estoy preparado. ¿Por qué? Si ya llevamos, yo creo aquí que todos son grandecitos ya. Todos llevan sus buenos añitos. Excepto la Nadia, que ella lleva como un añito, ¿será? Menos. Pero tiene un maestro al lado que debería de enseñarle. Entonces, nosotros estancados en la infancia espiritual. Que me den, que me den, que me den. Prepárame la mamila, mamá. La papita. La sopita, la comidita molidita. Para que yo no tenga que masticar. Ya somos grandes, somos adultos. Y el Señor dice que si estamos debilitados es porque no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Porque estamos recibiendo otro alimento. Un alimento extraño que me quita la fuerza. Que me quita las ganas de servir a Dios. Que me quita el vigor para venir a la casa de Dios. Que me quita, vengo por ir, pero no levanto mis brazos. No, gracias, Señor, te bendigo. Debemos de examinarnos. Una persona que está en comunión con Dios, que se alimenta de la palabra, va a estar vigoroso. Van a venir los vientos, van a venir las tormentas, van a venir que nos van a azotar, pero vamos a permanecer firmes. ¿Por qué? Porque estamos tomados de la mano del Señor.
Estamos creyendo a sus promesas. Sabemos lo que Él dice. Y como cantábamos, Dios es fiel. Solo Él es fiel. Solo Él no falla. Solo Él permanece fiel en todo momento de nuestras vidas. Él nunca nos deja. Por eso, hermanos, van a venir tormentas, van a venir vientos, van a venir huracanes a tu vida. ¿Y cómo te vas a mantener firme? ¿Cómo vas a resistir aquello? Solamente conociendo la palabra de Dios. Lo que Él dice, porque lo que Él dice es verdadero. Lo que Él dice es verdad. No lo que dicen los hombres, no lo que dicen las mujeres, no lo que dicen los amigos. Solo Dios es verdadero y solo Él va a estar contigo en esos momentos de dolor, nadie más. Por eso nosotros debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, no para ser invencibles, sino para hacernos dependientes de Él, solo dependiendo de Él, porque lejos de Él nada podemos hacer, no lo podemos hacer. Entonces, el Señor no quiere que quedemos estancados. ¿Qué pasa con un bebé que no crece? Es anormal, ¿verdad? La gente lo mira y dice, tan chiquitito, ¿qué edad tiene? ¿Habrán aquí bebés que han quedado estancados? No es el deseo de Dios. Y el Señor tiene una mamadera grande y rica, sabrosa, para que crezcamos, para que nos nutramos. Ya dejemos de justificarnos, dejemos de justificar la flojera, la pereza, la comodidad. Llenémonos del Señor. El Señor quiere levantar una iglesia fuerte, poderosa, que podamos levantar al otro. Como decía, me gustó mucho, me quedó grabada esa parte que dijo el hermano Jonathan, de poder dar agua fresca. Cuando abra mi boca, dar agua fresca al necesitado. La iglesia La Odisea. ¿Qué estamos dando? Nos seguimos quejando con el que se queja al lado. Hoy sí, está todo malo, mira cómo esto. Pero tenemos a un Dios poderoso que suple nuestras necesidades. No las ha suplido hasta hoy. Nos ha dado más de lo que necesitamos. No importa lo que digan los hombres, ¿verdad? No importa lo que ellos proclamen. Nosotros tenemos una ley superior a esa, una palabra poderosa que nuestro Dios nos ha entregado y que es fiel y verdadera. Yo les motivo, mis hermanos, a que nosotros podamos crecer, podamos hacerlo, como dice en 2 de Timoteo 3:15, ¿verdad? Que todo el obrero sea aprobado en usar bien la palabra de verdad. Aquí está, dice, desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. No en tu fuerza, no en tu inteligencia, ni siquiera en la fidelidad que hemos tenido, los que hemos podido mantenernos delante del Señor. Ni siquiera eso es un mérito, porque eso viene de Dios. Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Entonces necesitamos nosotros fortalecernos. Y la madurez requiere 3 cosas. Tiempo. Debemos de dedicarle tiempo a eso. Pero también los años que llevamos, eso nos da madurez. Tenemos que dedicarle tiempo. Crecimiento, ¿en qué? En la palabra. Hermano, hoy día tienen todas las facilidades. Si usted no viene los martes, ahí se lo están transmitiendo para su casa. Si no lo ve, es cosa suya. Pero ya no se le puede ir a la casa y decir, oye, ya, po. Porque es tu corazón al corazón de Dios. Es tu voluntad, es tu deseo. ¿Qué más podemos hacer? Y la experiencia, ¿no es cierto?, del uso de la palabra en discernir entre el bien y el mal. Aquí la palabra me dice que yo no debo hacer eso. Y no adornarla y moldearla, ¿no es cierto?, a nuestro gusto. Dice, se ha perdido el apetito. A lo mejor algunos aquí ya tienen apetito de ir a almorzar. Ese mismo apetito, hagamos un equilibrio con el apetito espiritual. ¿Tengo así hambrecita para ir a comer la palabra del Señor? ¿O pasan días, pasan semanas que no la abro? Que el Señor nos ayude, ¿verdad?
Entonces, dice en Hebreos, me parece que no leímos esa parte. Sí la leímos. En el versículo 12 nos habla del tiempo, en el 13 del conocimiento de la palabra y en el 14 el uso de la palabra. Son las tres cosas para santificarnos, ¿ya? Y entonces dice que habemos perdido el apetito porque nos hemos vuelto tardos para oír. Lo que yo le hablaba unas semanas anteriores. Estaba pensando en cualquier cosa. Pero el que está atento a la palabra va a ser edificado, va a salir gozoso, va a salir contento y va a transmitir la palabra. ¿Qué te parece? Comentarla, ¿no es cierto? Ya sea en el viaje de regreso o en la mesa. Esta palabra me anima. No la había visto así, ¿cierto? Porque esta misma palabra la puedes poner otra persona y va a traer otra visión quizás, porque la palabra es viva. La palabra es poderosa y la palabra nos renueva la fuerza y todo lo demás. Entonces, no se trata, ¿no es cierto?, de una decisión pasajera o momentánea. A veces nos quedamos en esa condición. Puede estar aquí, pero su mente divaga, ¿no es cierto?, en que esto, que lo otro. Y se perdió la bendición de escuchar la palabra de Dios. Por eso nos hemos vuelto, como decía la palabra, en una manera fuerte, torpes y perezosos y lentos. Pero para otras cosas somos revivos, po. Pero para la palabra de Dios, ay, que no entiendo, que no sé. Es que si alguien me enseña. Tenemos el Espíritu Santo que nos enseña la palabra. Si usted no quiere poner atención, es su problema. Que el Señor nos ayude, hermano, a cambiar de actitud. Entonces, ¿qué debilita al creyente? La falta del estudio de la palabra de Dios y la comunión con Dios. Nos hace débiles a cualquier problema, a cualquier comentario negativo, ahí nos deja. Pero nosotros tenemos que contrarrestarlo con las promesas. No, pero mi Señor dice esto. O si alguien te viene a hablar mal de Dios, no, mi Dios no es así. Pero ¿cuándo voy a decir eso? Cuando yo conozco a mi Dios. Cuando yo sé cómo Él actúa, como yo sé cuando Él me levanta, cómo Él bendice, cómo bendice al pueblo de Dios, como los milagros que hay en la Escritura de Dios, hombres poderosos, ¿verdad? Que no tenían todo lo que nosotros tenemos, no tenían una palabra escrita, pero amaban a Dios, lo amaban. Hermano, ¿qué te impide amar a Dios? ¿Qué te ha hecho Dios para que no lo honres? ¿Qué te ha hecho Él? Si Él solamente nos hace el bien. Él nos hace el bien. Yo les invito para que seamos cristianos fuertes. Y no se logra, ¿no es cierto?, sino es llenándonos de Él. Que volvamos a doblar nuestras rodillas. Que podamos crecer siempre. No, es que yo la otra vez hacía esto. Eso es pasado, no vale. Pero hoy día, Él está presente, con sus brazos extendidos, llenos de amor. Y dice, quiero que crezcas, porque eso nos hace bien crecer. Yo les decía la otra vez, el crecer, el conocer a Dios, el conocer su palabra, nos hace felices. Podemos sonreír, podemos estar gozosos. Y no es porque todo vaya bien, sino porque nuestro Dios está con nosotros y Él lo ha prometido. Y Él se encarga de darnos muchas promesas. Para terminar, vamos a ver Efesios 4:13. Efesios 4:13. El versículo anterior también decía que debemos degustar qué bueno es el Señor. Veamos todo lo que Él hace bueno. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es una medida alta, la medida de Cristo. Pero Él está con nosotros. Y mire la fe que Él tiene. Dice, van a llegar. Yo quiero que lleguen a esa meta.
pero depende de usted y de mí. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias.